Vamos a introducirnos en el mundo de la profesión de auditores informáticos. Esta profesión está tomando cada vez mayor auge, dado que es necesario por parte de las empresas garantizar que el uso que se está haciendo de las tecnologías no representa ningún problema ni para ellas mismas ni para aquellos agentes que participan con ellos, sean clientes, proveedores, accionistas, etc. Esto requiere el conocimiento de técnicas, una serie de actividades y una serie de procedimientos, como ahora veremos, que faciliten el trabajo de emitir un informe asesorando a las empresas, por un lado, en cómo evitar la posible existencia de problemas, así como informando adecuadamente de cuál es el estado, haciendo una especie de radiografía de cuál es el estado real que la empresa tiene en materia de las tecnologías y la aplicación en el conjunto de empresas. Empezamos por ver una definición. Esta definición la aportó Gonzalo Alonso Rivas, que es uno de los padres de la introducción del concepto de auditoría informática en España. Nos acogemos a esta definición, habiendo muchas otras, porque engloba en sí misma la mayor parte de los contenidos que la profesión significa en sí misma, ¿no? Como se puede ver en la transparencia, empezamos desmenuzándola en sí misma. Es un conjunto de técnicas, actividades y procedimientos. Un auditor de sistemas de información, coloquialmente un auditor informático, no es una persona que debe inventarse apenas nada. Es una persona que debe ejercer la profesión siguiendo una serie de técnicas de trabajo, desempeñar una serie de actividades que le van a permitir obtener los resultados adecuados y unos protocolos y procedimientos de trabajo que garanticen que lo que dice es cierto y se basa en hechos constatados y probados, ¿no? De manera que, a modo de ejemplo, una persona que quiere analizar un disco duro para comprobar pues, que su contenido no ha sido alterado, pues jamás debería acceder directamente a los contenidos del disco duro. Debería hacer una copia, declararlo, ponerlo como esclavo de otro, hacer una copia completa de este disco duro y sobre la copia efectuar todas las pruebas y análisis que le permita obtener las pruebas y emitir el informe correspondiente. Hay una serie, como hemos dicho, de técnicas y actividades que permiten conducir a un buen resultado si se siguen de la manera adecuada. No se trata de que el auditor llegue y dé simplemente una información en base a un aspecto cualitativo y poco analítico de lo que está observando, ¿no? Estas técnicas, actividades y procedimientos van destinados a analizar lo que encuentra, evaluar la magnitud de lo que encuentra, sea positivo o sea negativo, verificar que lo que ha inicialmente comprobado o le han comentado realmente es cierto y recomendar cualquier posible alternativa o solución que haya sido capaz de identificar. ¿En qué temas? Pues evidentemente en temas de la planificación, garantizar que el crecimiento no se hace de manera aleatoria o no se hace sin un plan previsto, sino que realmente hay un método a seguir a la hora de introducir tecnologías, a la hora de contratar personal, a la hora de verificar que el software que se ha desarrollado nuevo se incorpora a un software ya depurado de tiempo, a la hora de comprobar el estado de unas instalaciones, garantizar la seguridad, el procedimiento de trabajo de las copias de seguridad, que se ha hecho siguiendo una planificación, con una periodicidad, con unos procedimientos de gestión, etcétera. El control, la verificación también de los controles y el establecimiento de controles y al lugar para poder comprobar que en el momento que algún control salte una alarma y se permita comprobar qué es lo que puede estar generando un determinado riesgo o un determinado problema. La eficacia de la empresa en el uso de estas tecnologías, que no está condicionada por las tecnologías, sino que son las tecnologías las que le están reportando valor. En materia de seguridad, dado que hay que garantizar al 100% la seguridad tanto hacia afuera como hacia adentro, hacia los propios empleados, que en un momento dado podrían incluso llegar a dejar de serlo, y que debemos garantizar que los datos forman parte de la parte sensible de la empresa, es el centro neurálgico en muchos casos de las organizaciones, y que estos no corren ningún riesgo, sea cual sea la rotación, por ejemplo, de plantilla, o sea cual sea el nivel de acceso, no permitiendo, por ejemplo, el acceso de lápices USB a cualquier ordenador sin el privilegio adecuado, o no permitiendo o obligando, por ejemplo, al cambio de claves con cierta periodicidad, etcétera, ¿no? Todo este conjunto de técnicas y actividades están resumidas en diferentes manuales, como son, por ejemplo, el Control Objectives, que emite una asociación que es ISACA, Information System Auditing and Control Association, en Estados Unidos, que emiten todos aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer controles para evitar los riesgos que puedan existir. Y por último, en la definición es la adecuación del servicio, es decir, que realmente la tecnología está dando el servicio que la empresa necesita, tanto en su historia, evidentemente, para sacar una radiografía adecuada, como en la perspectiva de futuro que la empresa tiene, que esta tecnología es la más adecuada.
al servicio informático en la empresa, por lo que comprende un examen metódico, hay que hacer una metodología, hay que seguir una metodología para poder capturar, es puntual, no se hace continuamente, sino que se hace en un momento dado del tiempo, y que además es discontinuo para evitar que esto acabe sesgando la propia evolución de la empresa en la obtención de resultados. Del servicio informático en la empresa en vistas a mejorar la rentabilidad, es decir, el objetivo de esto es siempre positivo, aunque en el camino podemos encontrar datos negativos, es garantizar que la empresa no tiene problemas en su rentabilidad como consecuencia del uso de las tecnologías, garantizar su seguridad y garantizar la eficacia de las tecnologías para la empresa y que no tenga ningún tipo de perjuicio. Como hemos visto, básicamente la definición fundamentalmente es que es un método, que es algo que es puntual y es discontinuo, que hay que conocer, hay que verificar y evaluar lo que se está observando, está destinado a ayudar y, por último, permite establecer una opinión fundada que finalmente acabará en un informe de auditoría y que irá a parar en manos de la persona que haya encargado dicha auditoría. Los objetivos de toda auditoría es, como hemos podido comprobar, mejorar la eficacia de la organización basada en el uso de las tecnologías, garantizando la existencia de normas, protocolos, sistemas de seguridad que eviten problemas de futuro, garantizar resultados fiables en un tiempo y coste y luego mejorar los procedimientos estándares y la planificación. Un ejemplo de todo lo que acabamos de comentar: es frecuente encontrar muchas empresas que no hacen copias de seguridad, en cuyo caso el auditor deberá comprobar el nivel de riesgo de la información que dispone y decirle que estas copias deben realizarse, por ejemplo, con carácter semanal, con carácter quincenal, mensual, en medios alternativos, por personas que van cambiando en el tiempo para evitar dar demasiada responsabilidad a una sola persona bajo un determinado protocolo de actuación y que deben ser comprobadas con cierta periodicidad para garantizar que las copias realmente funcionan y no encontrarnos en la tesitura de que el ordenador ha fallado y que las copias de seguridad no funcionaban porque jamás se comprobaron. Luego también, a su vez, establecer protocolos de actuación en el procedimiento de hacer copias de seguridad, dado que hacer una copia de seguridad, por ejemplo, sobre un CD y guardarlo encima del ordenador, eso garantiza que si el ordenador falla, la copia la tenemos accesible, pero si el ordenador se incendia, probablemente la copia también falle, en cuyo caso tendríamos un nivel 2. Si lo que queremos es prevenir un robo, no solamente habría que no ponerlo encima del ordenador, sino incluso buscar diferentes sitios donde colocarlo y además no identificar el contenido de lo que tiene este CD en el exterior de la carátula, dado que si alguien quisiera robar el contenido no tendría más que leer lo que pone fuera y lo tendría enormemente fácil. Todos estos protocolos de actuación deben garantizar siempre que la seguridad de la empresa está al menos al máximo nivel. Hay que recordar que la seguridad siempre es relativa, nunca es absoluta, y que una empresa es tan segura como su eslabón más débil. La tipología de auditorías. La auditoría no trabaja normalmente de manera aislada, trabaja en consonancia con otras auditorías, que pueden ser de muchas categorías. En función de sus objetivos, conocemos las auditorías financieras, que no vamos a entrar a explicar, pero son las auditorías más habituales, auditorías organizativas y auditorías de gestión. Tenemos un cuarto nivel de auditoría, que es la auditoría de sistemas de información, que se basa fundamentalmente en tecnologías. Hay quien confunde con mucha frecuencia auditorías financieras usando ordenadores, que no es lo mismo. En segundo lugar, también podemos catalogarlas en función del personal de auditoría, y en este caso es auditoría interna, gente que está en nómina en la organización y cuyo resultado o informe final no es repercutible a terceras personas, puesto que están sesgados al cobrar de la propia organización, y auditorías externas, gente que procede del exterior y que emite un informe y que, sea cual sea el resultado de este informe, tienen garantizado que no les va a repercutir de ninguna manera, de manera que la objetividad y la independencia del auditor está garantizada y de esta forma es más creíble el informe final que de aquí resulte. Y por último tendríamos lo que es en función del ámbito de aplicación, auditoría de la operatividad habitual o de la funcionalidad, lo cual a su vez se podría dividir en diferentes subniveles, en la operativa de gestión, procedimientos y de las cifras según el objetivo que pretendiéramos estar auditando, y la funcional a su vez de gestión de los procedimientos de trabajo o de las cifras que de ahí resulten, de manera que habría que comprobar cada uno de estos niveles para obtener el informe final de auditoría.